Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar la primera clase de teletrabajo. Para el grupo 555 es clase 7 y ahí está la fecha indicada. Así lo tienen que poner en su cuaderno de apuntes. Para los grupos 554, 559, 562 será la clase 8 y ahí está la fecha indicada. Yo creo que ya la próxima semana voy a empezar a revisar, una vez que tengamos las 4 semanas primeras de clase, 7, 8 clases, pero póngale que sean 8 clases para que yo revise cuadernos de acuerdo a las características de completo, ordenado, fechado y espacioso, y cuaderno tamaño profesional. Entonces la van a poner ya después del grupo clase y fecha. El temas son los sociólogos, aprendizaje, comprender los conceptos básicos de la sociología a través de 3 sociólogos importantes, o más bien sociólogos útiles. No es que queramos decir que los otros sociólogos no son útiles, pero bueno, así lo ponemos, a fin de tener un lenguaje para explicar procesos de socialización. Es decir, vamos a explicar procesos de socialización en la familia, en la escuela, en la empresa, pero teniendo en cuenta este vocabulario o este lenguaje sociológico. Entonces vamos a empezar. Se me está acabando la batería, voy a conectarla. Perfecto, ya quedó. Entonces así vamos a ponerle Emilio Durkheim en el cuaderno. Y no es necesario que pongan los conceptos, ya lo hicieron en el cuaderno, ya lo tienen en ese cuadro de 3 columnas, donde me parece que eran 6 o 7 conceptos. Simplemente vamos a hacer un repaso y van a poner el apunte como yo les voy indicando y también bajo su criterio. Entonces vamos a ver, vamos a buscar el de Emilio Durkheim. Tenemos la infografía, tenemos la captura de conceptos. Perfecto. Tenemos 2 versiones, una versión en capturas y otra en infografía, pero vamos a buscar la de capturas. Bueno, este es el material y es muy importante que tengamos. Ahorita debería aparecer. Bueno, vamos a la parte de capturas, para que vean cómo hemos trabajado el tema y lo que es el campo de estudio de la sociología. En el caso de Durkheim se pone una semblanza, es para saber en qué año nació y en dónde nació y en dónde vivió, dónde se desarrolló su trabajo como sociólogo. Fíjense, él nace en 1858. Han pasado importantes sucesos, como la aparición del sufragio, de la democracia del sufragio universal. También él, en su niñez, ¿no?, iba a detonar la segunda revolución industrial, y además en su niñez y juventud se iba a desarrollar todo el proceso del imperialismo. Como le decía Lenin, imperialismo, fase superior del capitalismo. Bueno, nada más. Estudió en la Escuela Normal Superior de París en 1882, profesor de Derecho y de Filosofía,
de algunas de sus obras. En el caso de las que usamos nosotros son estas dos: División Social del Trabajo y Las Reglas del Método Sociológico. Bueno, es curioso que ellos no se dicen sociólogos. Ninguno dice estudió sociología porque la sociología todavía no existía como carrera, o académicamente no existía la sociología. Recuerden muy bien lo que les había comentado en la clase pasada, de que surge la sociología porque un señor llamado Augusto Comte la utilizó, pero casi no hizo nada. Tuvieron que pasar 50 años como para que ya se empezara a desarrollar la sociología. Entonces, si Durkheim se graduó en 1882 y escribió hasta 1893 y 1895 sus principales obras, o sea, él ya tenía 11, 13 años de haberse graduado y seguramente trabajado ya como profesor de Derecho y de Filosofía cuando él publica su obra. Y es tal vez el sociólogo más importante de todos. Tal es así que este libro de las reglas del método sociológico se usaba hasta no hace mucho, era libro obligatorio, ni siquiera en sociología, ¿no? Yo cuando estuve en la tarea de ciencia política y administración pública, aunque teníamos que ver algunas materias de sociología, pues no, nunca vimos a Durkheim, pero en esos tiempos también yo recuerdo personas que estudiaban otras carreras, economía, hasta psicología, trabajo social, a lo mejor posiblemente también derecho, pedagogía, ¿no? Tenían que leer este libro de las reglas del método sociológico, todavía hasta fines del siglo XX. Bueno, hay ahí la relevancia, pero vamos a ver realmente la importancia. Entonces, ustedes que van a poner en su apunte, simplemente comentar uno o dos de los conceptos. Miren, aquí lo tengo en captura y les voy a explicar cómo trabajamos. Primero buscamos, siguiendo el modelo Gavilán de búsqueda y selección de información, pues buscamos el libro, bueno, ya lo conocíamos, ¿no? Y entonces se hace la captura de pantalla, como todo el del libro, tal vez fue un libro digital. Bueno, aquí en esto que está de verde, es lo de verde es en sí la definición. La definición de el hecho social. Entonces aquí viene la ficha, autor, libro y número de página en que está, u hoja, más bien hay que precisar tal vez sea más que página o hoja, si es que fue tomado de una de internet, pues de un texto digitalizado. Esto para efectos de las citas que vamos a manejar en nuestro trabajo, para hacerles a esas citas o referencias, hacerles el formato APA. El formato APA y saber de dónde se sacó. Siempre en esta materia es importante el respaldo documental. Entonces, de aquí en adelante, tomen nota, tienen que poner aquí en un recuadro o de una manera relevante poner, además de seguir el modelo Gavilán de búsqueda y selección de información, ahora sí estoy dictando, repito, además, a ver si me olvido. Además de seguir en este curso el modelo Gavilán de búsqueda y selección de información, también tenemos el de hacer capturas de pantalla para entresacar los conceptos más importantes. Entonces esto fue tomado así, ¿no? Y ya aparte, esto es una captura de pantalla del texto digital y luego ya lo tenemos en Word. O sea, esto de verde lo pasamos a Word. Pero aún así, fíjense, yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta esto. ¿Cómo le pongo?
realmente lo importante, ¿no? Vamos a poner lo importante. Los hechos sociales constituyen el campo propio de la sociología, es decir, el campo de estudio de la sociología son los hechos sociales. Y luego, aquí está la definición, consisten en modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo. Es decir, no es una cuestión muy íntima, muy personal, sino es, como su nombre lo dice, ¿no? Exterioridad hacia los otros. Están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se imponen sobre él. ¿Cuál es la coacción? Pues la sociedad y los valores o las normas, ¿no? Nadie puede hacer lo que él quiera, lo que se le hinche la regalada gana, ¿no? Porque hay ciertos valores, ciertas normas en la sociedad que te dicen, ¿no? Esto no, o esto debe ser así. Esa es la coacción. Es decir, la libertad individual no es absoluta o ilimitada, que queramos hacer lo que queramos, como dije hace unos momentos. No hay una coacción. ¿Qué quiere decir la coacción? Hay algo fuera de nosotros, ¿no? O hay una cosa o ser que nos va a indicar, ¿no? Tu acción tiene límites. Tu libertad tiene también líneas rojas. Tiene normas a las cuales te tienes que acatar. Puede decir que es la coacción. Y luego otra cosa importante es, no teniendo por sustrato al individuo, no tienen otro más que la sociedad, ¿no? Por eso se le llama hecho social. Y entonces están estas tres características: la exterioridad, la coercitividad o coacción y la independencia. Es decir, existe, bueno, la coacción ya está explicada aquí, ¿no? En esto de que se imponen sobre él, y también está lo de la exterioridad, tres características exteriores al individuo, la coerción o coercitividad y la independencia. Esto de la independencia, ¿no? Que quiere decir, ¿no? O sea, no es lo que, mi acción no la defino yo, ya la sociedad me lo está marcando. Así lo dice Durkheim. Bueno, ese es el hecho social. Luego viene otro concepto que es, bueno, aquí la captura. También pueden echarle unos a las capturas, está un poquito más amplio. Y el estructural funcionalismo, ¿no? Él hace una analogía, ¿no? Más que estrecho parentesco, él hace una analogía entre la vida y la estructura. La vida, la estructura, es el todo y el órgano y su función. El órgano es la parte y lo que hace la parte y su función. Vamos a ver qué dice la captura. Es lo mismo. No dice mucho más, ¿no? Es como ya lo he comentado yo, ¿no? Es como una maquinaria y estas piezas, cada pieza tiene una función. Como en un motor, la biela, el cigüeñal, los pistones, etc. Cada uno tiene su función. Estructura como un motor, funcionalismo, cada pieza cumple su función. Y así están articulados unos con otros. Unos con otros. Creo que estoy hablando muy querido. Voy a subir de volumen. Bueno, la división social del trabajo, vamos
lo subrayado, ¿no? La armonía social, es decir, la estabilidad deriva de la división del trabajo. Es una cooperación producida en forma automática solo por el hecho de percibir cada uno sus propios intereses. Cada individuo se consagre a una función especial para encontrarse, por la fuerza de las cosas, solidarizado con los otros. Es decir, una persona, una función. Pero esa función está relacionada con la otra. Es muy parecido al estructural funcionalismo, o hace referencia este concepto al estructural funcionalismo. Esto de la división social del trabajo, que es otro libro, aparte del de las reglas del método sociológico, ¿no? Este de la división social del trabajo. Que cooperan armónicamente, que están en mutua dependencia, ¿no? Cada pieza necesita del otro, como en el cuerpo, el corazón, el cerebro, los pulmones, el estómago. Es preciso que los derechos y las obligaciones de cada uno sean definidos. Es decir, después de que a cada quien se le da una parte de lo que tiene que trabajar, ¿no? Excepto lo que nos dice derechos y obligaciones. Y aquí sin duda no es un autor lockeano, porque él reconoce que los hombres se unen por un contrato, el contrato social. Cuando los hombres se unen por el contrato. Bueno, estos derechos y deberes, ¿no? Son valores, son referencias, son símbolos. Estos de los derechos y las obligaciones. La división del trabajo hace solidarios los intereses, pero no los confunden. Es decir, que cada quien cumple su función, ¿no? Y así hay una solidaridad de unos con otros, pero no los confunden. Es decir, ninguno se mete en la función de otro. Eso es lo que se da a entender. Luego la conciencia individual, conciencia colectiva. Hay en cada una de nuestras conciencias, es decir, nosotros, esta es mi conciencia. Una es común a la de todo el grupo, es decir, comparto las mismas ideas, los mismos valores. O si no lo comparto, no choco, porque bueno, en este tema tú dices sí, yo digo que no, pero estamos tratando sobre lo mismo, nada más cada quien de acuerdo, ¿no?, a sus intereses. Pero hay otra conciencia que dice nos representa a nosotros en lo que tenemos de personal y de distinto. Es lo que hace de nosotros un individuo. Esto es muy importante porque es un lenguaje muy moderno, a fin de cuentas muy liberal, ¿no? Hay en cada uno de nosotros dos conciencias. La que finalmente a mí me coacciona, la que a mí me orienta, es esta conciencia colectiva, que es común. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues seguimos lo que dice la conciencia colectiva. ¿Cómo me evito? Pues lo que la conciencia colectiva me dice. Los que son rockeros, los que son disco, los que son alguna tribu, de arquetos o los estos que les pegaban ahí, que una vez les pegaron, de camisas de rayo. Bueno,
es porque el individuo que es, digamos, hipioso, vamos a decir, es porque él lo decidió, porque él lo inventó, ¿no? Porque vio un entorno y él se identificó con él, que se crea. Pertenece él a esa conciencia colectiva. Pero cada quien, yo he visto como yo quiero, yo inventé mi propio estilo, como lo que yo quiero, ¿no? Porque ¿no? Porque la televisión me está diciendo, ¿no? Come gancitos, come sabritas, toma Coca-Cola, ¿no? Y entonces, para disfrutar la, como dicen, la chispa de la vida, ¿no? Siempre te ponen ahí consumiendo esas porquerías que te van a dar la felicidad. Entonces crean esa conciencia colectiva. A fin de cuentas, va a decir Durkheim, ¿no? Pues que realmente el individuo casi no existe, ¿no? Es la sociedad la que nos condiciona. Es la sociedad por lo que nos orientamos. Pero hay una cosa sobre esta conciencia individual y conciencia colectiva. ¿Quién hace la conciencia colectiva? Pues los individuos. Son los grandes artífices, ¿no? Los grandes creativos. ¿No? ¿Quién inventó un género musical? ¿De dónde salió este género musical que actualmente está de moda, ¿no? O teniendo éxito? Pues de los individuos. Bueno, esto es la conciencia individual y conciencia colectiva. En esto de la solidaridad mecánica, si quieren se los dejo para leerlo, pero no nos sirve mucho para nuestros trabajos que tenemos que abordar la sociología. Solidaridad mecánica, solidaridad orgánica. Bueno, este concepto de representaciones colectivas se nos puede decir. Es muy parecido al de conciencia colectiva, pero vamos a ver, dice, las representaciones colectivas no tienen por causas generadoras estados de las conciencias particulares, sino las condiciones en que se encuentra el cuerpo social en su conjunto. Solo pueden realizarse si las naturalezas individuales no les son refractarias. Bueno, no está muy claro. Como ven, el lenguaje no es muy... Yo les digo, ¿no? La ciencia política es filosófica, la sociología es muy tecnicista. Bueno, yo no lo entendí muy bien, la verdad, esto de las representaciones colectivas. Y luego la anomia, que sí es un concepto importante, que dice estado de falta de regulación jurídica y moral en que se encuentra la vida económica. En este orden de funciones, la moral profesional no existe verdaderamente, sino en estado rudimentario, es decir, falta de regulación jurídica y moral. Y aquí ya nos habla de las dos principales normas. Las normas jurídicas, las normas morales. Las normas jurídicas nos las da la ciencia del derecho, la ley. Y las normas morales nos las da la percepción personal. Entonces, cuando falta algo en esta regulación jurídico-moral, se da la norma. Es una especie de anarquía, un fenómeno morboso. Va contra el fin mismo de la sociedad, que es el de suprimir, o cuando menos moderar, la guerra entre los hombres, subordinando la ley física del más fuerte a una ley más elevada. Entonces, esta es la anomia, ¿no? Su fin es suprimir o moderar la guerra entre los hombres, es decir, porque si los hombres actúan de acuerdo a su conveniencia o a su interés, se destruyen unos a otros. Tiene que haber esas normas jurídicas y esas normas morales. Yo lo que quisiera resaltar a fin de cuentas es este sociólogo dulce. Pues ya todo esto lo había dicho la ciencia política.
a mi modo de ver y como he dicho antes, de una manera filosófica. Esto del hecho social, pues es lo que Aristóteles decía como acción social, ¿no? El hecho de vivir con otros y llevar a cabo una acción común. Es decir, la acción de A, lo diríamos como la teoría de conjuntos, ¿no? A unión B. Seguramente ustedes han visto sobre la teoría de conjuntos, ¿no? A unión B, A intersección B, no me acuerdo bien de la otra. Entonces, A unión B, ¿no? Se unen a unión B. Así, la acción de una persona A con la acción de una persona B. Y es una acción común. Entonces, esto pues es lo que ya había dicho a mi modo de ver a Aristóteles, ¿no? Con los de la cuando empieza su libro Aristóteles sobre el texto, ¿no? Toda acción del hombre tiene como fin un bien. Toda acción del hombre es toda acción hacia los otros. Entonces esto del hecho social es casi eso que decía Aristóteles, ¿ya? Desde la ciencia política ya estaba dicho. Esto de la exterioridad son los valores. Es la percepción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo conveniente y lo nocivo. Lo que decía Nelson Político. Esto también de la coacción. Ya no es estrictamente individual. Y luego vemos el estructural funcionalismo. Esa es la lógica de Aristóteles, ¿no? El todo y las partes. ¿No? Por eso decía, cada parte se define por su función. Ya lo decía Aristóteles. Por eso su lógica del todo y las partes. Las tardes compuestas y las tardes, el todo y las partes. El todo compuesto de partes y las partes componentes del todo. Y es esta la estructura del funcionalismo que incluso así de Aristóteles, ¿no? se define la polis, hace analogía con un cuerpo humano. Dice, la polis es como un cuerpo humano, dice Aristóteles. Entonces, cada parte del cuerpo, cada órgano cumple su función. Eso es estructural funcionalismo, que deriva de la lógica o del logos de el correlativo todo partes, partes todo. Entonces, que realmente crea el estructural funcionalismo fue Aristóteles, y con su idea de un todo compuesto de partes. Lo que no he entendido muy bien, y anoté, investigar el todo compuesto de partes, ¿no? ¿Qué relación hay entre, bueno, otra lo buscamos. Continuo, ¿no? Uno es continuo y el otro es. Luego la división social del trabajo, ¿no? Pues esto es casi lo mismo que le he dicho Sócrates Platón en el nacimiento del Estado. Si cada hombre se bastara por sí mismo, no habrá necesidad. Pero el hombre necesita de otro, en primer lugar que un zapatero, un albañil, un agricultor. Pues eso es la distribución de funciones para la producción. Entonces, cuando dice Platón, es mejor que cada hombre una función.
Y aquí lo dice en esta frase de Lore. Cada individuo se consagre a una función especial para encontrarse solidarizado con los otros. Claro, si yo compro, es como una pieza, tiene que existir esa pieza dentro de la estructura, ¿no? Porque precisamente estaba viendo, no me acuerdo dónde vi, había una como exposición y estaba como desarmado un teléfono celular y una tableta, ¿no? Todo lo que tiene por dentro, ¿no? Bueno, circuitos, necesitas, pero cada pieza tiene una función. Entonces tiene que estar bien todo, así es como el cuerpo humano. Empieza a fallar un órgano, se va molando todo el cuerpo. Entonces sí, en el cuerpo humano cada órgano cumple una función y están relacionados unos con otros a través de los sistemas circulatorio, respiratorio y el otro que no me acuerdo. Entonces, pues realmente, mira, ni siquiera el término gramaticalmente es correcto, división social. La palabra es más correcto, distribución de funciones. ¿Para qué? Para la producción. Eso es lo mismo, ¿no?, que dice aquí este señor Durkheim. Bueno, yo por mi parte, ¿no?, yo lo veo mucho mejor yo poner una ciencia filosófica. Y aquí viene lo mismo, esto de que las cosas no funcionan luego, que los derechos y las obligaciones de cada uno sean definidos. Son esos valores, esa percepción de qué es lo legal y qué es lo ilegal. ¿No? Y lo que dice del contrato social. Ahí está la captura. Bueno, esto de la división de todo esto, pues ya lo ha dicho Platón de otra forma, mucho más elegante y más filosófica. Y luego, como les decía, esto de representaciones colectivas, ¿para qué? Para la razón. Con esto de la solidaridad, ¿no? Y si nos vamos a las representaciones colectivas, ¿no? No me ha quedado muy claro este concepto y hay que diferenciarlo de la conciencia colectiva. Tal vez les digo, las representaciones colectivas son ejemplos, ¿no?, de la conciencia colectiva, ¿no? Es como ¿cómo se llama este grupo? LGBT, ¿no? Que le llaman también diversidad, diversidad sexual. Y es que las personas que están en el movimiento tienen una conciencia colectiva. Y una representación colectiva es su bandera de colores. A mí sería eso, la realidad. Y la conciencia colectiva es toda esa idea de contra el machismo, contra el patriarcado, bueno, se me viene del feminismo, contra el, ¿cómo les dije hace rato? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman cuando no quieres a los LGBT? Homofobia, homofobia. ¿No? Entonces, eso yo entendería por representaciones colectivas. Y luego la anomia, ¿no?, estado de falta de regulación jurídica y moral. Siempre son estas dos vertientes de los valores. Normas jurídicas, que son leyes, normas morales, que lo da la religión, lo da la ideología,
etc. Y la anomia es que estas normas jurídicas o morales se atropellan o se olvidan, se sepultan o dejan de aplicarse. Cuando estas normas se hacen para que los hombres estén bien unos con otros, que no se vayan a destrozar unos con otros, que puedan hacer esa acción común que es tan difícil, esa A unión B, como teoría de conjuntos, la acción de A unida a la acción de B. Tienen que ir los dos juntos. Que podemos llamar como colaboración. Pero entonces, si se falla esta regulación, pues constituye, como dice aquí, un fenómeno morboso, es decir, una enfermedad social. La anomia es como la enfermedad social. Entonces, este punto de la anomia es lo mismo que dice, ¿no? Cuando nos hablábamos del último punto de Aristóteles, la justicia, ¿no? La justicia es un elemento del Estado. La justicia tiene que juzgar entre los hombres, unos con otros. Y que no un hombre, un individuo quiera ser juez y parte. Esta regulación, de hecho, hasta la palabra, ¿no? Lo dice la traducción de Aristóteles, ¿no? La justicia es la regulación de la vida en comunidad. Entonces, esto de la anomia es casi lo mismo que decía ese punto, ¿no? De la justicia, el punto último de la política de Aristóteles. Entonces, ustedes sobre Durkheim van a, aparte de tomar el apunte anotando las cosas que no están escritas aquí, o que no están en la captura, o que no están en la captura en Word, que lo hagan, que anoten las cosas que yo fui diciendo, aunque no estén anotadas. Y además, para la próxima clase, además de revisar el apunte, que debe ser como de una y media, mínimo una hoja o máximo 2 hojas. He dicho muchas cosas, sobre todo los contrastes que hay con Sócrates, Platón y Aristóteles. Son conceptos que la ciencia política ya, ¿no? Ese concepto de la acción, toda acción tiene como fin un bien, así empieza la política de Aristóteles. Recuerden, política de Aristóteles empieza a decir texto, vean a la hoja, libro primero, capítulo 1, toda acción del hombre se hace con la vista en lo que ellos creen ser un bien. Eso explica todo esto de la sociología, los valores, los símbolos, la distribución de funciones para la producción, el hecho de vivir en comunidad unos con otros, y que tiene que haber un principio rector que los regule, y esa es la función de la justicia, que a fin de cuentas va a ser una función del gobierno, las funciones judiciales y sus procesos. Es lo mismo, ¿no? Esto de la norma con ese punto de la justicia y los valores que, como dice aquí, la regulación jurídica y moral, son los valores. ¿Quién te va a decir qué es lo legal y lo ilegal? ¿Quién te va a decir qué es lo conveniente y lo nocivo? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Como decir, la palabra, es un símbolo. Entonces, aquí nomás como ejemplo, ¿no? La falta de regulación jurídica y moral. Es pues, eso, ¿no? Que decía que no va bajo la función de juzgar, va a decir, ¿no? Cuando hay un atropello a las normas jurídicas. Y las normas morales, pues no son castigadas por una función de gobierno, ¿no? Simplemente la conciencia colectiva, ¿no? Es como cuando había una madre soltera, ¿no? Ya no es como antes que te tenían que esconder.
era una deshonra, ¿no? Y decían, cuando la chava se veía como se decía vulgarmente, así se decía en la calle antes, mírala con su panzota, ya salió con su domingo 7. Eso es. Entonces lo que ha cambiado la sociedad. Entonces esta regulación jurídica moral son esos símbolos. Yo a mi modo de ver, ¿no? Conceptos como anomia, ¿no? Como división social del trabajo, ¿no? Como derecho social. Y ya estaban dichos desde la ciencia política, pero nosotros ahora no pues vamos a dejar de lado la ciencia política, la dejamos por el momento la ciencia política y vamos a hacer trabajo de sociología utilizando estos conceptos. Entonces ya después de hacer el resumen de lo que dije nada más verbalmente en por lo menos 3 conceptos. A ver, en este concepto de la novia el maestro dijo esto, o criticó esto, o aclaró esto. Bueno, a lo mejor ni critiqué ni aclaré, ¿no? Entonces, no sé qué van a entender. Entonces, así quedamos y ya pensar a qué vamos a hacer con esto de los sociólogos y hacer dos conceptos, ¿no? Y explicar un proceso de socialización. Ah, mire, yo aquí en la escuela vi esta novia. Ah, mire, yo en esta familia vi una división del trabajo. Ah, maestro, aquí en esta empresa hay esta conciencia colectiva. Pero también hay esta conciencia individual. Pues así lo voy a decir por lo menos en 2 conceptos, 2 aplicaciones. De familia, escuela o trabajo. Entonces, pues, ya me cansé un poquito. Así le dejamos por esta clase, que es la 7 o la 8. Y ya voy a empezar a ver, bueno, todo lo pendiente. Chao.